Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Tutorías con Ingenio. El día de hoy abarcaremos el tema referente a física mecánica, conocido como fuerzas y leyes de Newton. Mi nombre es Juan Camilo Ramírez González y a continuación les diré acerca de qué trata esta temática. Inicialmente se requiere comprender lo que es el concepto de fuerza, para el cual cada uno tiene una comprensión característica de dicho concepto a partir de la experiencia cotidiana, como cuando por ejemplo pateamos un balón o cuando movemos un objeto particular, definición bajo la cual se concibe la fuerza como la interacción con un objeto mediante actividad muscular para generar algún cambio en la velocidad de éste. Es decir, la fuerza se define como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. No obstante, las fuerzas no siempre producen movimiento, como cuando la fuerza gravitacional es ejercida sobre un objeto en reposo. De esta manera, se pueden catalogar dichas fuerzas en dos clases diferentes. Las fuerzas de contacto, que como bien lo dice su nombre, son debidas al contacto físico entre dos objetos, y las fuerzas de campo, que no involucran contacto físico actuando a través del espacio, como por ejemplo la fuerza eléctrica que ejerce una carga sobre otra, o la fuerza que un imán ejerce sobre un trozo de hierro. Sin embargo, cuando se examinan a nivel atómico, todas las fuerzas que se clasifican como de contacto resultan siendo de campo, pero por simplicidad a la hora de estudiar diferentes fenómenos macroscópicos es pertinente usar ambas clasificaciones. De tal manera que las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza pertenecen a las fuerzas de campo, las cuales son fuerzas gravitacionales entre objetos, fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas, fuerzas fuertes entre partículas subatómicas y fuerzas débiles que surgen en ciertos procesos de decaimiento radioactivo. Ahora bien, con estos conceptos un poco más claros, es pertinente proceder a estudiar las leyes de Newton. Pero, ¿qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos basados en sistemas de referencia inerciales, es decir, fuerzas reales con velocidad constante. La primera ley de Newton establece que es posible encontrar un marco inercial en el que un objeto que no interactúa con otros objetos experimenta aceleración cero. O de manera equivalente, en ausencia de una fuerza externa, cuando se observa desde un marco inercial, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento uniforme en línea recta mantiene dicho movimiento. Por lo tanto, los objetos tienden a mantener su inercia. Es por ello que cuando vamos en un automóvil y este de repente frena bruscamente, los objetos que se encuentran dentro del mismo tienden a salir disparados hacia adelante debido a la inercia que poseían en un principio. Por su parte, la segunda ley de Newton afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. De aquí es de donde obtenemos el concepto clave de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, el cual es bastante útil para la resolución de este tipo de problemas relacionados con fuerzas y leyes de Newton. Por último encontramos la tercera ley de Newton que postula que si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza 1,2 es igual a menos la fuerza 2,1. Esto se puede ver claramente ejemplificado cuando realizamos fuerza sobre una superficie como por ejemplo una pared en la cual nosotros realizamos la fuerza sobre la pared y de igual manera la pared nos devuelve la misma cantidad de fuerza hacia nosotros en la dirección opuesta a la aplicada, presentándose así el bastante conocido principio de acción-reacción. Con todo lo anterior en mente, es posible comprender algunos conceptos clave como el hecho de que todos los objetos son atraídos hacia la Tierra, y la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso del objeto. De manera que un objeto en caída libre experimenta una aceleración g que actúa hacia el centro de la Tierra, y al aplicar la segunda ley de Newton de fuerza igual a masa por aceleración a un objeto en caída libre de masa m con aceleración igual a gravedad y fuerza igual a fuerza de gravedad, se obtiene que la fuerza es igual a la masa por la gravedad como se ilustra en la diapositiva. Prosiguiendo con los conceptos clave, encontramos la fuerza de fricción, la cual se presenta cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso como aire o agua, donde existe resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con el entorno. A tal resistencia se le llama fuerza de fricción, la cual puede dividirse en fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética de acuerdo a si el objeto se encuentra en movimiento o no. Así entonces, la máxima fuerza de fricción estática entre un objeto y una superficie es proporcional a la fuerza normal que actúa sobre el objeto. En general, la fuerza de fricción estática es menor o igual que μ sub s por n, donde μ sub s es el coeficiente de fricción estático y n es la magnitud de la fuerza normal.
Además, como ya se había mencionado, la fuerza de fricción cinética se presenta cuando un objeto se desliza sobre una superficie y su magnitud está dada por mu sub k por n, donde mu sub k es el coeficiente de fricción cinética y n la fuerza normal sobre el objeto. Para finalizar con la parte teórica de este video, es pertinente precisar algunas aplicaciones de las leyes de Newton, como puede ser la partícula bajo fuerza neta, donde si una partícula de masa m experimenta una fuerza distinta de cero, su aceleración se relaciona con la fuerza neta mediante la segunda ley de Newton. E igualmente la partícula en equilibrio, donde si una partícula mantiene una velocidad constante, de modo que la aceleración es igual a cero, que podría incluir una velocidad cero, las fuerzas sobre la partícula se equilibran y la segunda ley de Newton se reduce a que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Una vez conceptualizados los conocimientos propuestos a lo largo de este video, es posible comenzar a realizar ejercicios tales como el que se presenta a continuación, para el cual, como recomendación personal para este y para cualquier ejercicio de física en general, requiere una lectura y análisis a profundidad de lo que intenta plantear. Por ejemplo, en este caso dice, un bloque de 0,420 kilogramos está en reposo sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie es 0,720 y el coeficiente de fricción cinética es 0,340. Una fuerza de magnitud P empuja el bloque hacia adelante y abajo, como se muestra en la figura. Suponga que la fuerza se aplica en un ángulo de 37 grados bajo el horizontal. Con esto es posible concebir cómo el ejercicio se va a tratar acerca de fuerzas de fricción, en las cuales se aplican las leyes de Newton. Ahora procedemos a leer las preguntas, las cuales nos van a dar una idea de cómo se requiere proceder a la hora de realizar el ejercicio. Entonces, dice, encuentre la aceleración del bloque como función de la fuerza P. Si P es igual a 5 newton, encuentra la aceleración y la fuerza de fricción que se ejerce sobre el bloque. Si P es 10 newton, encuentre la aceleración y la fuerza de fricción que se ejerce sobre el bloque. Y D, de palabra describa cómo depende la aceleración relacionada con P. ¿Existe una aceleración mínima definida para el bloque? Si es así, ¿cuál es? ¿Existe un máximo definido? Así entonces podemos entender que posiblemente requeriremos emplear tanto la fuerza de fricción cinética como la fuerza de fricción estática y la aceleración para el desarrollo del ejercicio. De esta manera, para el apartado A, que dice encuentra la aceleración del bloque como función de P, se requiere inicialmente, para conocer el comportamiento de la aceleración del bloque durante todo momento, evaluar dos escenarios característicos. Uno en el que no se mueve, es decir, el relacionado con la fuerza de fricción estática, y otro en el que lo hace, relacionado con la fuerza de fricción cinética. Para el primer caso, podemos decir que cuando la fuerza P es demasiado pequeña, la fuerza de fricción estática evita que el bloque se mueva, y de esta manera podemos hallar el valor P a partir del cual el bloque deja de estar inmóvil. Así entonces, debido a que es un problema de fuerzas, inicialmente realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, el cual va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y, que en últimas nos daría menos la componente de la fuerza P en el eje Y menos el peso más la normal. Y con ello es posible entonces despejar la fuerza normal que se presenta en esta situación con el fin de luego hallar la fuerza de fricción estática que corresponde a este escenario, la cual a su vez queda en términos de P, por lo que para despejar esta P, que es lo que estamos buscando, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X para este caso, que únicamente se ve conformada por la fuerza P y la fricción correspondiente, que una vez reemplazados todos los valores se procede a despejar la P máxima que puede soportar el bloque antes de comenzar a moverse, es decir, antes de comenzar a adquirir una aceleración. Por lo tanto, encontramos la primera condición, la cual es que la aceleración va a ser cero si la fuerza P es menor o igual que 8,11 newtons. Con este resultado se puede pasar a hacer luego la parte que corresponde a la fuerza de fricción cinética, es decir, con movimiento, donde inicialmente se halla la respectiva fuerza de fricción cinética definida por el coeficiente de fricción cinético y la normal, como se muestra en la diapositiva, que en última nos va a dar una expresión en términos de P, la cual es 1,40 más 0,205 P. Con esta expresión, posteriormente se hace la sumatoria de fuerzas en X, y con esta sumatoria de fuerzas en X, debido a que ahora sí hay movimiento, se iguala a la masa por la aceleración en X, mientras en el caso anterior se igualaba a cero, porque no había movimiento. Luego se despeja la respectiva aceleración, que sería 1,41 p menos 3,33.
y este valor sería el correspondiente a la aceleración cuando la fuerza P es mayor a 8,11 newtons. Ya con esto tendríamos los dos escenarios para las condiciones dadas en un principio. Así que podríamos proceder a resolver el apartado B, el cual dice: si P igual a 5 newtons, encuentra la aceleración y la fuerza de fricción que se ejerce sobre el bloque. Valores que son relativamente sencillos de encontrar, ya que esta fuerza P está por debajo de los 8,11 newtons que habíamos propuesto como condición y por lo tanto la aceleración sería igual a cero. Además, por su parte, la fuerza de fricción únicamente estaría contrarrestando la fuerza que se aplica en el eje X por parte de P, de manera que podríamos decir que esto sería igual a 5 por el coseno de 37 grados, que en última nos daría igual a 3,99 newtons, y con esto tendríamos este apartado. Ahora, prosiguiendo con el numeral C, el cual dice: si P igual a 10 newton, encuentra la aceleración y la fuerza de fricción que se ejerce sobre el bloque. Es posible concebir como es un análogo al apartado B, pero en este caso se va a hacer por medio de la fuerza de fricción cinética, ya que la fuerza P es mayor que 8,11 newton. Además, como ya habíamos hallado con anterioridad una expresión para dicha aceleración, es posible hallarlo fácilmente como sigue. Entonces la aceleración va a ser igual a 1,41 p menos 3,33, que en última nos daría aceleración igual a 10,8 metros sobre segundo. Por otra parte, la expresión para la fuerza de fricción cinética en este caso sería igual a 1,40 más 0,205 por 10, dándonos como resultado que la fuerza de fricción cinética es igual a 3,45 newton, y con esto tendríamos resuelto este numeral. Para finalizar, nos encontramos con un ítem de análisis como lo es el punto D, que dice: de palabra, describa cómo depende la aceleración relacionada con P. ¿Existe una aceleración mínima definida para el bloque? Si es así, ¿cuál es? ¿Existe un máximo definido? El cual se puede resolver a partir de lo observado en el literal A, donde la aceleración es cero para todos los valores de P menores que 8,11 newtons, y una vez se sobrepasa este límite, la aceleración salta a su valor mínimo diferente de cero, es decir, 8,14 metros sobre segundo cuadrado. Y de ahí en adelante, debido a la relación que tienen estas dos variables, siguen incrementando hasta tomar valores arbitrariamente altos. De esta manera finalizaríamos con la resolución de este ejercicio, el cual nos dio una introducción a las fuerzas y leyes de Newton, específicamente a una de sus representaciones, como lo son las fuerzas de fricción.